Entonces, jóvenes, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo del mismo tema de funciones trigonométricas. La semana pasada, y hace 15 días ya vimos este tema. Sin embargo, decidí agregarle una fecha más, que es el día de hoy, porque me percaté que un poquito en las tareas tuvieron como algunas dudas. Entonces, vamos a reafirmar, ya para cerrar este tema, vamos a reafirmar con una vez más un detallito o dos de las funciones trigonométricas, esperando que en esta cuarta tarea les vaya de mejor forma. Entonces le agregué aquí a las fechas de este tema, que la vimos el día 19 y 26 de abril, pero le vamos a agregar esta fecha también, 3 de mayo. Así que vamos a continuar viendo el mismo tema de funciones trigonométricas, pero ahora, ¿qué diferente le vamos a agregar? Pues resulta que hoy le vamos a complementar con problemas, con aplicaciones ya de manera real del teorema de las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver ya problemas de funciones trigonométricas. Bueno, entonces este en sí ya la vimos, ya nomás prácticamente voy a ir pasando las diapositivas hasta llegar a la que le voy a dar continuación. Entonces este tema ya lo iniciamos aquí, luego le fuimos avanzando, vimos el teorema de Pitágoras, cuáles eran sus fórmulas, rehicimos unos ejercicios de Pitágoras, hicimos dos, ahí están. Luego ya les hablé de qué eran las funciones trigonométricas, de las formas del seno, coseno y tangente. Después les puse un ejemplo en la primera clase de este tema, les puse un ejemplo, se lo resolví, luego hicimos un segundo y todo bien. De ahí se les dejó su tarea número 2 y les fue de manera general bien. Luego le dimos continuidad el lunes pasado. ¿Y qué teníamos que hacer cuando solo había uno de los lados del triángulo? Tenía una medición y además teníamos un ángulo. Y entonces yo les dije cómo se resolvían ese tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, ahí están. Hicimos posteriormente un ejemplo de ese tema, de cómo calcular los valores del ángulo faltante y los lados faltantes, solamente teniendo un lado y un ángulo. Les expliqué, me parece que 2 o 3 ejemplos, y ahí está uno, ya lo hicimos, lo extendí aquí el ejemplo, y se los comprobé de varias formas. Ahí está. Luego hicimos un ejemplo 2, ya fue más rápido, ya ustedes inclusive me ayudaron, lo resolvimos con fórmulas y con teorema de Pitágoras, así que todo prácticamente salió bien. Y finalmente se les dejó una tarea la semana pasada, que era la número 3. Y pues bueno, ya llegamos hoy a las diapositivas que vamos a ver el día de hoy. Si observan, ha sido pura continuación. Entonces, hoy la continuación sigue siendo las funciones trigonométricas, las fórmulas del seno, del coseno y de la tangente, pero ahora, ¿qué plus le voy a dar? ¿Qué diferente cosa le vamos a complementar? Pues esto que tienen aquí escrito en azul. Vamos a intentar resolver problemas reales, aplicaciones reales, donde se apliquen estos temas que estamos viendo. ¿Quién se anima a darme una interpretación del dibujo que tienen aquí y dónde entonces se podrían aplicar en esta figura las funciones trigonométricas? ¿Quién se anima viendo el dibujo? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué creen que trata el problema? No sé. ¿Quién se anima? Todos conocen esa imagen, al menos de la torre esa que está ahí, todo el mundo la conoce. ¿Cuál torre es esa? Famosísima. No tantos, con uno. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, bien hecho. ¿Dónde está ubicada? En Francia.
En Francia, de acuerdo. Hasta allí va bien la cosa. La Torre Eiffel está en Francia. ¿Qué observas además, Rafa? Que tiene dos datos de un ángulo y un lado. Que tiene dos lados. Este que va para acá. Bueno, voy a ponerlo más abajito para que no se encime con el número que ya está escrito. Este número que va para acá, que es una distancia. Ajá. ¿Con qué más, Rafa? ¿Me dijiste? Con su ángulo, Con este ángulo de 53 grados. Ajá. ¿Cuál crees que sea la pregunta? ¿Cuál es la ¿cuánto altura de mide la su Torre Eiffel? altura? Correcto, Dania, correcto, Rafa. Nos estarían preguntando cuál es la altura de la Torre Eiffel. Aquí está desde su base hasta la parte de la punta, hasta la parte superior. ¿Cuánto es esa distancia? Nos están preguntando. ¿Cuánto es? Y resulta que la información que nos están brindando es que desde este punto donde está, digamos, una persona, resulta que esta persona se encuentra a 240 metros de distancia del centro de la Torre Eiffel o de la base, como gusten verlo. Y él observa ahí con su vista en un ángulo de 53 grados la punta de la Torre Eiffel. Y la pregunta que nos hacen es, con estos dos datos, calcula la altura de la Torre Eiffel. Más o menos, ¿a qué se parece? Un problema de los que hicimos la semana pasada. Exacto, donde aquí entonces se forma un ángulo de 90 grados y observamos todos que esto es un triángulo con este valor que va hacia abajo, este hacia el lado derecho y luego esta diagonal. Prácticamente entonces es un ejercicio donde hay un triángulo rectángulo, solamente que nosotros nomás hemos resuelto con el puro triangulito y con números, pero vean que aquí esto ya es realmente una aplicación. Estos son problemas de la vida real a los cuales los ingenieros civiles sobre todo, hacen este tipo de cálculos y mediciones y con eso determinan estas, por ejemplo, alturas. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a intentar resolver problemas reales del teorema de Pitágoras, con fórmulas trigonométricas también. Bueno, entonces, bien Dania, bien Rafa, con la deducción de la figura y lo que estaban allí intuyendo como tal. Bien, me voy entonces a pasar ya a resolver literalmente un problema. Y vamos a ver uno que por ahí me encontré el otro día y que me gustó. Solamente vamos a anteceder con una diapositiva nomás para recordar, esto ya lo vimos, que entonces las fórmulas trigonométricas nos permiten calcular la medida de los ángulos del triángulo rectángulo, pero también ya aprendimos que también nos permiten calcular los segmentos. Solamente hay que, con la fórmula, hay que jugar un poquito con ella, digamos de esta manera, hay que despejarla de manera correcta para aplicarla para calcular también segmentos, no solamente ángulos. El primer día que les di clase, nomás les dije que servían para calcular ángulos, pero ya la semana anterior les dije, pero también se pueden calcular medidas, segmentos del triángulo. Ah, pues bueno, nomás hay que recordarlo y no olvidar también que la medida de los ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados, que la medida del ángulo A y B, como este de la figura, suma 90, porque ya tenemos un ángulo de 90 aquí en esta esquinita donde está el vértice del punto C. ¿Qué además recordamos? Pues que a la diagonal se la llamaba hipotenusa, que creo que me faltó la letra A. A ver qué pasó ahí. Ah, ahí está, más se tapó. Pero esta le llamábamos hipotenusa y cateto opuesto o cateto adyacente se le llamaban dependiendo del ángulo en el que estuviéramos trabajando. De acuerdo a estos valores opuesto y adyacente, entonces, ¿sobre qué ángulo estamos tomando de referencia? ¿El A, el B? Sobre la A. Sobre el A, ¿de acuerdo? Porque si estamos hablando sobre el ángulo A, este sería el cateto opuesto, como bien nos señala Rafael, y entonces este sería el adyacente. Y por lo tanto, esta sería su hipotenusa y las fórmulas siguen siendo las mismas.
El seno de A, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hablamos del coseno, es el adyacente sobre la hipotenusa. Y si usamos la fórmula de la tangente, es el opuesto sobre el adyacente. Bien, eso puro recordatorio. Vámonos ahora hacia el grano. ¡Voilá! Primer problema, papá. Vamos a resolverlo. Yo le puse como título, para ponerle un nombre al problema, le puse la altura del árbol. Entonces, quisiera que ahorita que lo estemos leyendo, inclusive a lo mejor ya lo están leyendo, empiecen a analizar la información que se nos está presentando del problema. Y dice lo siguiente. Calcular la altura de un árbol. Sabiendo que si nos situamos a 8 metros de la base del tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 36 grados. Nos están preguntando calcular la altura. Entonces, imaginen que ustedes solamente tienen el texto. No hay ningún dibujo complementario. Nunca intenten, ni siquiera yo lo hago, y eso que les llevo años de edad y aparte años de experiencia en matemáticas y que se supone que sé de matemáticas. Ni siquiera yo intento resolver el problema sin basarme en un esquema, sin basarme en un dibujo. ¿Por qué? Porque puede que me equivoque. En cambio, cuando lo traduzco a un sencillito dibujo, puedo imaginarme entonces más claramente el escenario. ¿Vale? En este caso, pues igual ya les incluí el dibujo para no aquí perder tiempo. Pero igual, imagínense si no, hacen ahí un dibujito cualquiera del mentado árbol. Y dice que nos vamos a situar a 8 metros de distancia de la base del tronco. Entonces, por ejemplo, aquí está. De la base del tronco, me estoy posicionando a 8 metros de distancia. Igual puedo haberla hecho para el otro lado. ¿Vale? Pero ahí está, que me voy a situar a 8 metros de distancia. Y que desde allí volteo a ver yo la parte superior del árbol, pues volteo a ver la parte superior del árbol en un ángulo de ¿cuánto? En un ángulo de 36 grados. Entonces, ahora observen que entonces más o menos la idea de la redacción ya la traduje a un esquema, a un dibujo como apoyo visual. Y me están preguntando la altura, jóvenes. Ahí está, es esta línea azul que va en paralelo, pero pues aquí le estoy señalando también con rojo. Nos están preguntando esa altura. Luego, identificamos que esto es un triángulo rectángulo, porque entonces en esta esquinita se formaría el ángulo de 90 grados. Así que el tema o el problema lo puedo resolver con el tema que estamos viendo. ¿Cierto o falso? Sí. Ah, qué bien. Muy participativos andan. Entonces, ahí está, jóvenes. Vean lo que tenemos. Ya tienen entonces el triángulo, ya tienen el dibujo, entonces lo podemos seguir trabajando con esta figura o lo podemos trazar el triangulito aparte. ¿A qué me refiero? Pasarlo a este sencillo dibujo. Vean que es lo mismo. Tengo el ángulo de 90 grados aquí en esta esquina, aquí está en esta esquina. Tengo 8 metros hacia mi derecha, pues resulta que tengo 8 metros a mi derecha. Me preguntan la altura hacia arriba, pues resulta que aquí me preguntan la altura, que aquí la representé con la letra X. Y tengo un ángulo de 36 grados aquí en este vértice. Tengo el ángulo de 36 grados en este vértice que le llamé el vértice A. Entonces, creo que ya entonces es muy fácil. Algunos pueden, inclusive hasta yo puedo, trabajarlo sobre este ya para no volver a hacer otro. Pero si a algunos se les dificulta, pásenlo entonces al dibujito más común que están habituados. Pero es lo mismo. Entonces, aquí, ¿cuál es el primer paso que debemos de hacer? El traducir el problema. El problema, de acuerdo a lo que dijo, traducirlo. ¿A qué me refiero traducirlo? No lo van a traducir al inglés o al japonés o al chino. Lo van a traducir a un esquema, a un dibujo. Y en caso de que ya exista el dibujo, como el caso de este, hay que saber interpretarlo.
Hay que saber interpretarlo. ¿Y a qué me refiero con interpretarlo? Hay que analizar con qué datos tenemos, hay que analizar qué datos nos están haciendo falta o simplemente qué es lo que nos están preguntando. Y de allí ya partimos a resolverlo. Muy bien, así que ya sea en este esquema o ya sea en este segundo, que es lo mismo, vamos entonces a abordar el problema, vamos a resolverlo. Entonces, vamos a empezarle a echar análisis. Vamos a trabajar sobre el vértice A. Entonces, si trabajamos sobre el vértice A, este cateto que está representado con X, ¿qué cateto sería? El opuesto. Correcto. Entonces, le podríamos el cateto opuesto. Ajá. No, no me gustó donde quedó. Déjalo, pongo más para acá. Opuesto. Entonces, ahí está. Este es el cateto opuesto. Vale. Este que mide 8, ¿qué cateto sería? Adyacente. El adyacente, ok. Y entonces, estén rayando. Ah, cómo dan lata. Juan Diego, vamos a echar a Juan Diego para afuera. A ver, denme un segundo, jóvenes. Vamos a pausar aquí. Poner pausa. Juan Diego, no rayes. Denme un segundo, jóvenes. Dejen nomás. Echamos a Juan Diego para afuera y lo mandamos al extra. Juan Diego, te veo en el examen extraordinario. Gusto estar contigo en este año de tercero. Nos vamos al extra. Bueno, menos. Borrar todos los dibujos que se hicieron. Entonces, seguimos, jóvenes. Hasta borré lo que había puesto. Una disculpa. Entonces dijimos que este era el opuesto y que este era el adyacente. Vale. Entonces, ahí me faltó la Y. Ahí está. Este es el adyacente. ¿Este cuál sería? Lógico que la hipotenusa. La hipotenusa, Samantha. Bien, ok. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis de acuerdo también a las fórmulas que ya conocemos de seno, de coseno y de tangente. Me están preguntando cuál. ¿Cuál me están preguntando? El opuesto. El opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, yo con las fórmulas debo de fijarme si es la del seno, si es la del coseno o es la de la tangente la que me sirve. Entonces, voy a calcular el opuesto. Si yo me regreso 2 diapositivas atrás, vean dónde está la del opuesto. Pues está en la del seno y está también en la de la tangente. Así que posiblemente alguna de esas me sirva porque allí ya tengo el opuesto. Pero vean que si utilizo la del seno, resulta que está dividido ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Y resulta que la hipotenusa es desconocida. Así que, ¿cuál es la descartada? La del seno, porque ambos valores son desconocidos. Pero, ¿qué pasa en cambio si agarro la de la tangente? Ah, pues observo la de la tangente. Me piden el opuesto entre el adyacente. Me piden el opuesto, que es el desconocido, ajá, pero que lo divida entre el adyacente y resulta que el adyacente sí sé cuánto mide. Ah, pues ya la hice. Agarro la fórmula de la tangente. Y listo. Entonces, agarro la de la tangente y ya le escribo tangente del ángulo A. Tangente del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Y ya nomás empiezo a cambiar los valores de la fórmula. La tangente del ángulo A, ¿cuántos grados decía que tenía? 36. Ahí está. Lo mal estoy cambiando. Luego, me pide que ponga arriba el cateto opuesto. Resulta que el opuesto es desconocido, entonces va aquí arriba. Ahí está, con la X. Que lo divida entre el adyacente. El adyacente es 8. Ahí están los 8. Así que yo ya tengo bien sencilla la fórmula. ¿En cuántas partes está constituida la fórmula? Está constituida en 3 partes. Esta es una, ya habíamos dicho, esta es una segunda y esta es una tercera.
Ya conozco tangente de 36 porque lo puedo obtener de la calculadora y ya también tengo el valor del 8. Lo único que me hace falta es encontrar dónde está la letra X. Es el único. Y ya habíamos dicho la semana anterior, ¿qué pasaba cuando quería yo dejar a la X solita? Pues resulta que el 8 que lo está dividiendo tiene que pasar para acá. ¿Qué? Multiplicándose. Eso fue el error de muchos la semana anterior, que no sabían qué hacer, si se multiplicaban o si se terminaban dividiendo. Y les dije bien claro que si la incógnita estaba arriba, como aquí donde está la X, el valor que estaba aquí abajo se multiplicaba por el del otro costado. ¿Vale? Y que si la incógnita hubiera quedado abajo, se intercambiaban de posición estos dos, de acuerdo a los despejes matemáticos. Pero bueno, en este caso, el 8 pasa multiplicando y por eso acá lo tienen, que el 8 multiplica, ¿a quién? A la tangente de 36. Y ya, yo creo que esto pues ya no hay ningún problema. Ustedes le ponen a su calculadora tangente de 36 grados y les va a arrojar un montón de números, pero tomando los primeros 4, 0.7265. Y ese lo multiplico por 8 y me da el valor de la X. Y ya acabé. Háganlo en su calculadora, por favor, para ver que todos coincidan con la respuesta. ¿Vale? Y les debe de dar X va a valer 5.812 metros. ¿Vale? 5.812 metros. Casi 6 metros, 5.8, pues ya es como 5 metros 80. Faltan como 20 centímetros para llegar a los 6 metros. Entonces, ya acabé. Así que ahora sí puedo responder la pregunta. Porque si ustedes dejan el problema que me contesten en su tarea, nomás así, yo pregunté que cuál era la altura del árbol, no que cuánto valía la letra X. Ya ustedes me tendrían que poner, la altura del árbol es 5.812 metros. Ya acabaron. Sin problema, ya termina. Eso es todo, jóvenes. Así de sencillo. Así que entonces, ¿qué hay que hacer? Reiteramos los pasos. Tengo el problema, lo traduzco a un esquema visual. Ya sea este, puedo trabajar sobre este o puedo pasarlo a uno más sencillito que con el que me sienta yo más familiarizado y ya nomás es de buscar cuál es el lado faltante. ¿Qué cateto o hipotenusa me preguntan? Ya nomás me fijo cuál fórmula es la que me corresponde utilizar. Utilizo esa fórmula y aplico los valores en ella y voy a encontrar la respuesta. ¿Vale? ¿Dudas, quejas, comentarios? Más o menos para pasarme a otro. Pero me gustaría que en este otro que voy a colocar, ya ustedes, ya les di yo la idea, me ayuden proponiendo la solución. ¿Vale? No solamente yo que esté aquí hablando, sino ya ustedes y aquí yo los voy guiando. ¿Vale? Vamos a irnos entonces a este otro problema. Problema número 2, a este le llamé el poste y el cable. Bien, vamos a darle lectura, que obviamente es lo primero que debemos de hacer. Dice el problema. Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados, como se observa en la figura. Vean, esto un poste. ¿De qué altura es ese poste? De 20 metros. Que hay un cable que se quiere tirar desde la parte superior hasta el suelo. Obviamente, pues entendemos que este es el suelo. Se quiere tirar un cable hasta el suelo que forme un ángulo de 30 grados, con respecto al suelo y a ese cable. Es toda la información que nos brindan, pero nos hacen la pregunta. Calcula el precio del cable si cada metro cuesta $12. Ni siquiera me están preguntando cuánto mide el cable. Me están preguntando que cuánto se va a gastar en ese cable.
Pero yo creo que para todos nos es lógico que lo primero que debemos de obtener es cuánto mide. Y una vez que obtengamos cuánto mide, cada metro cuesta $12. Ah, pues ya nomás haría las operaciones de multiplicación respectivas y voy a llegar a la solución. Entonces, vean, jóvenes, partan de un esquema. Bien, entonces, esta altura de 20 metros, ¿sí o no la puedo recorrer? Aquí. Porque es lo mismo. Y sí o no se forma ya un triángulo. Ya se está formando entonces un triángulo que va hacia abajo, que va para acá, y que de la parte superior se une con el suelo. Ahí está el triángulo rectángulo que tanto hemos buscado, que hemos trabajado. Entonces, ya veo que se puede aplicar el triángulo rectángulo con fórmulas trigonométricas y con teorema de Pitágoras, así que creo que lo puedo resolver con este tema que estamos viendo. Entonces, ya nomás con este esquema de trabajo o hago uno más simple y aquí lo tengo nuevamente. El poste de 20 metros, el segmento que une de la parte superior hasta el suelo, que no sé cuánto mide, formando un ángulo de 30 grados. Y bueno, para cerrar el triángulo, pues simplemente complemento este segmento y entonces tengo el triángulo rectángulo. Ahora sí, entonces busco la manera de solucionarlo. ¿Vale? Y la misma indicación, hay que traducir el problema a un esquema, a un dibujito, y si ya existe, pues hay que saberlo interpretar. Bien, entonces, lo mismo, si queremos trabajar sobre este triángulo, yo aquí le puse que estos 30 grados pertenecían al vértice A. Bien, entonces ustedes ayúdenme a deducir qué valores tengo y cuáles no tengo. ¿Este qué es? Hipotenusa. No la tenemos, ¿de acuerdo? No la tenemos. Tenemos ¿Y el este? tangente y el cateto opuesto. Este de 20 es el cateto opuesto. ¿Cuál de plano tampoco conocemos? El adyacente. El adyacente. Voy a hasta poner allí. El adyacente tampoco lo conocemos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero utilizar las fórmulas, vean cuáles son mis incógnitas. Pues tanto hipotenusa como adyacente. ¿Cuál fórmula es la que elimino porque ambas son incógnitas? ¿Cuál fórmula tiene adyacente y tiene hipotenusa? El coseno y la tangente. El coseno, no, la que tiene a las dos al mismo tiempo. Ah, el coseno. La del coseno, observen los que tienen por ahí sus formulitas a la mano. Vean que la del coseno no nos sirve porque el adyacente es desconocido y también la hipotenusa. Entonces, la del coseno la desecho. ¿Ok? Pero ¿qué valores, con qué valores sí cuento? Pues resulta que sí cuento con el opuesto. Sí cuento con el opuesto porque ya sé que mide 20. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, teniendo el opuesto, ¿cuál es la única fórmula que me sirve? Pues si La del regresamos a las tablas, ¿correcto? Si regresamos a las tablas, a las fórmulas, sabemos que la única que nos sirve es la del seno, porque la del seno dice coloca arriba el opuesto y divídelo entre la hipotenusa. Así que entonces puedo aplicar la del seno sin ningún problema y entonces lo aplico. Aquí a borrar estas líneas. Entonces aplico la del seno y si no me la sé, pues busco en las hojitas atrás, pero igual la colocan. La fórmula del seno dice, el seno de ángulo A es el opuesto entre hipotenusa. Y ya nomás hay que irle cambiando los valores. El ángulo de A, ¿cuánto vale? 30. Ya lo tenemos. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Pues el opuesto dijimos que era este de 20, pues ahí está, nomás le estoy cambiando al 20. La hipotenusa es esta que va para acá, resulta que es la que está como representada con la letra X, es decir, es la que no conozco. Entonces, por eso está con la letra X. Bien, entonces, lo mismo que hemos dicho, ¿cuántas partes tiene la fórmula? 1, 2, 3, pero ahora la incógnita no va arriba, va abajo. Y les dije la semana anterior que si entonces la incógnita iba abajo, estas se intercambiaban de valor, se intercambiaban de posición. La X pasaría a tomar este lugar y el seno de 30 pasaría acá a la parte de abajo. Es por eso que la fórmula abajo quedaría
que X es igual al 20 dividido entre el seno de 30 grados. Entonces, observen cómo estos dos valores se intercambiaron de posición. ¿Vale? Bueno, entonces, pues ya es bien fácil. Ya nomás hay que cambiar los valores, jóvenes. 20 va arriba en el numerador. Se divide entre el seno de 30. Seno de 30 grados es 0.5. Para que lo hagan en la calculadora, por si no me creen. Seno de 30 dice 0.5 en sus calculadoras. Así que si divido 20 entre 0.5, son 40. Bien, pero no hemos terminado. Nota importante, no siempre el valor encontrado, en este caso el 40, es la respuesta del problema. En este caso tenemos que complementar en algunas ocasiones lo que se requiere. Entonces, en este caso, ¿qué se requiere? Pues ocupábamos saber cuánto medía ese cable para después multiplicarlo por $12 que mide cada metro para sacar entonces el costo total que va a costar ese cable. Y ahí ya lo tengo. Entonces, 40 metros de cable se van a multiplicar por $12 que cada metro cuesta. Entonces multiplico 40 por 12, 480 dolarucos. Y ahora sí, ya respondí la pregunta que me hicieron. ¿Vale? Entonces sean muy cuidadosos con los problemas que se les dejan, que no siempre la respuesta es esta. Será a lo mejor otra cosa. Pero les va a ayudar el haber encontrado lógicamente ese valor. Y bueno, pues ya respuesta ahí escrita, el precio del cable será de $480. Se acabó el problema. Así de sencillito. ¿Vale? ¿Lo entendieron? No. Ah, pues ya ni modo, ahí ven el video otra vez. ¿Vale? Bien, vámonos al tercero. Les traje un tercero. Ahora vean este tercero. A este le llamé problema 3, ciudades A, B y C. Y dice el problema lo siguiente, las ciudades A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo como se muestra en la figura. Esta es la ciudad A, esta es la ciudad B y acá se encuentra la ciudad C. ¿Vale? Ah, imagínense los nombres que quieran, C de Cotijarán, B de no sé de qué lugar, pero con una B y A de no sé dónde. Pero ahí están los puntos de la ciudad A, B y C, que como nos dice el problema, son los vértices de un triángulo rectángulo. Y nos preguntan, calcula la distancia entre las ciudades A y C. Es decir, me dicen que calcule la distancia del A al C. Y además que calcule las distancias de las ciudades B a C, de las ciudades B a C. Si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A, ahí está, de la ciudad A la ciudad B hay 100 kilómetros de distancia. Y que la carretera que une a la ciudad AB con la que va del A al C mide 35 grados. ¿Vale? Ahí lo tienen. Entonces vean lo mismo. Me apoyo en el dibujo. No quieran echar luego lápiz y lapicero, calculadora y se pongan a trabajar sin antes tener un esquema visual. Con el apoyo visual, ya todos aquí identificamos que tengo entonces los vértices A, B y C de un triángulo rectángulo, que tengo una distancia de este segmento de 100, que me preguntan este valor de la distancia A a la C, que sería la hipotenusa, y me preguntan este cateto, que puede ser el cateto A. Y lo único que tengo también es que tengo esa abertura de 35 grados. Bueno, pues entonces lo empiezo a resolver. ¿Cómo? Con lo mismo. ¿Y cómo con lo mismo? Hago el esquemita. Bueno, ese ya está, ya nomás acá lo pasé para el procedimiento, pero es el mismo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Como me preguntan dos distancias, ya sea la hipotenusa o ya sea el cateto A, yo puedo elegir el que yo quiera para calcular primero. En este caso,
por utilizar otra fórmula, utilicé la del coseno. ¿Por qué? Porque la del coseno, vean lo que me dice. La del coseno me dice, divide el cateto adyacente, que sí sé cuánto mide el adyacente, 100 kilómetros, que lo divide entre la hipotenusa, que es la letra H. Entonces, si yo aplico la del coseno, esta fórmula me serviría para calcular primeramente la hipotenusa, es decir, esta distancia del punto A al C. Yo decidí resolver esta. Pude haber aplicado la tangente, porque la tangente me pide el opuesto sería el A, que lo divida entre el adyacente, que serían 100. Pero como ya llevaba varios ejercicios aplicando tangente, dije, no, ahora déjaselos cambio, para que vean que también con otras se puede. Bueno, entonces, vámonos al grano. Estos cohetes que no dejan aquí a gusto dar la clase. Bien, entonces, vámonos al grano. Vamos a hacer las sustituciones. ¿Coseno de cuánto? 35 grados. ¿A qué va a ser igual? A colocar arriba el cateto adyacente, que vale 100. Ahí están los 100. Que lo divide entre la hipotenusa, representada con la letra H. Y reiteramos lo mismo. ¿Cuántas partes tiene la fórmula? 3. 1, 2, 3. ¿Dónde quedó la incógnita? Abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando va abajo? Se intercambian de posición estas. La H sube aquí arriba y este coseno de 35 se pone acá abajo. Así que entonces la fórmula, despejándola, quedaría de la siguiente manera. Quedaría que la hipotenusa va a ser igual arriba en el numerador 100 dividido coseno de 35. Ya nomás cambio. Coseno de 35 equivale a 0.8191 y otros decimales más. Así que ya nomás divido 100 entre esos decimales y me da 122.08 kilómetros. Así que este segmento del punto A al C mide esos 122.08 kilómetros. Esto es lo que mide la letra H. ¿Cuál nos hace falta? El cateto A, ¿verdad? Sí. Y el cateto A, como ya tengo 2 en el triángulo, ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras y ya no me meto en las fórmulas. Y es lo que tengo aquí aclarado. En este problema ya calculamos la distancia que va del punto A al C, que se representó con la letra H. Así que la otra distancia que va del punto B al C, que es la del cateto A, se puede calcular o por fórmulas trigonométricas o en su defecto y más sencillo, por el teorema de Pitágoras. Más sencillo. Y bueno, aquí ya no me alcanzó literalmente el espacio para no hacer más encimadero, pero ustedes ya lo saben calcular por Pitágoras, el cateto, así que si lo hacen ahorita rápido en su calculadora, van a ver que llegan a que mide 70.02. ¿Por qué? Porque van a tener que elevar al cuadrado, ¿quién? 122.08, elévenlo al cuadrado, le van a restar, porque ahora es un cateto, le van a restar, ¿quién? 100 al cuadrado. Y les quedan como 4.903 punto no sé qué, a ese le sacan raíz cuadrada y ahí están 70.02. Y el que no me crea, presione la calculadora. Y ya acabamos. El problema de las distancias de un punto a otro, en este caso, de unas dichosas ciudades. ¿Dudas, quejas, comentarios? Nada, todo bien. Todo bien, dice Dania. Muy bien, pues no lo dudo. A ver, un pilonete antes de irnos. A ver quién lo alcanza a resolver antes de retirarnos. Problema 4, central nuclear. Central nuclear. Nos piden calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear. Es decir, nos piden esta altura que va de aquí de mero arriba hacia abajo. Si sabemos que su sombra mide 271, esta mancha de negro es la sombra que proyecta cuando el sol está ubicado aquí, y que los rayos del sol forman un ángulo de 30 grados. Estos rayos del sol
forman un ángulo de 30 grados con respecto al suelo. ¿Sí o no? Lo mismo, teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. ¿En dónde está el triángulo? Implícito, pues la altura de aquí para acá, lo que va de la sombra de aquí para acá y la línea esta que une. ¿Dónde está el ángulo de 90 grados? Pues así, ocultito, por ahí, aquí, en este rinconcito. Tenemos las distancias que ocupamos. Pues sí, este cateto lo conozco. Me piden este, que sería como quien dice otro cateto, y la hipotenusa pues no la conozco, pero tal vez no la requiera. Entonces, pues ya está todo fácil. Traduzco el problema, algo más sencillo, más visual, y tengo exactamente lo mismo. Tengo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues que tengo ahí ya mi dibujo. Que me preguntan, esta altura, cuando tengo una distancia de 271, formando un ángulo de 30 grados con respecto al suelo, y que este le llamo que es mi vértice A. Bueno, pues ya. Vuelvan a ver cuál fórmula nos sirve. Pues bueno, ya ahí lo vieron porque ya lo tengo escrito. La de la tangente. La tangente del ángulo A va a ser igual al opuesto que es esta letra X, que lo divido entre el adyacente, que el adyacente vienen siendo estos 271 metros. Ya lo tengo aquí. Ya nomás es lo mismo de cambiar. ¿Cuántas partes tiene la fórmula? 3. 1, 2, 3. Pero ahora, ¿dónde está la incógnita? Está arriba. Ah, cuando está arriba, estos se terminan multiplicando, los que tengo en la flecha. Pero la X ya queda independiente. Ah, bueno, pues entonces ya aquí está, que el 271 multiplica a tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados es estos decimales y muchos otros más. Lo multiplico por 271. Hago las operaciones. 156.44 metros. Y voilà, ya acabé. Fácil y sencillo. Y ya pongo mi respuesta. La altura de la torre es de 156.44 metros. Acabo. 4 problemas de manera sencilla que acabamos de realizar, de resolver por el teorema de Pitágoras y también por las fórmulas trigonométricas. Y estos, si observan, son problemas de la vida real. Estas son las aplicaciones de este tema. Una de tantas aplicaciones, unas de tantas, pero todo, vean que es sencillo y podemos llegar a sacarles provecho. Bueno, pues ya les dejé una tareita 4, se va a llamar funciones trigonométricas, una tercera parte, aunque me hubiera gustado cambiarle de nombre que se llamara aplicaciones y problemas reales, pero luego dije, no, ya para no confundirnos, vamos a darle continuidad a los otros nombres. Tercera parte de las funciones trigonométricas. Se entrega el próximo jueves a las 2 de la tarde, ¿vale? ¿Cuál es más o menos la tarea? Dejen aquí, la abro, denme un segundo, ahorita la encuentro. Tarea número 4. Se las va a aparecer en pantalla. A ver, denme un segundo, déjenme acomodo aquí. Tarea número 4. Ahí está. Sigue siendo el teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Ahí tienen un problema que habla de un barco, que se ve un faro y una casa a determinadas distancias y ángulos. Hay que calcular las distancias del barco al faro o del barco a la casa. Ese es uno de los problemas. Otro, ese que venía en un inicio, Rafa, la torrecita Eiffel, hay que calcularla. ¿Cuánto mide esa altura? Y un avión, ustedes que andaban matando gente el otro día, ahora sí, un avión que hay que calcular su ángulo de despeje cuando ya lleva estas distancias recorridas. ¿Vale? Bueno, dudas, quejas, comentarios o algo que se le parezca. Adán, ¿todo claro? ¿Todo en orden?
Sí, todo en orden. Yo les sugiero que una vez que tengan la tarea, fíjense como a cuál problema es y abordarlo como ese problema para que más o menos lleven la idea, la secuencia. Pero honestamente no es difícil, ¿vale? No es nada difícil, nada más hay que poner mucha atención. Bueno, pues entonces, jóvenes, si no hay más, yo paso a despedirme, pedirles únicamente que los de enlace queden 2 minutitos más para darles un aviso. Y los demás, pues nos estaríamos despidiendo y hasta la próxima, si no hay algo más que agregar.